Eh, Hoy en Cultura Mundi nos llenamos de profundo orgullo por tener con nosotros en el particular yo no soy objetivo presentándolo, pero porque es alguien a quien quiero, respeto, fundamentalmente admiro, como es Rafael Arraiz Luca, profesor universitario, historiador, miembro de la Academia de la Historia. Pero hay un elemento que justamente estaba hablando, estábamos conversando ahora y que para esta ocasión adquiere una estrella más en el universo de méritos de Rafael Arraiz Luca, y que quiero destacarlo como punto de entrada, porque para nosotros en Cultura Mundi es un momento muy especial. Ayer se abrió el espacio Libris Mundis, que es un espacio, un canal de YouTube, están todos invitados, donde están distintas personalidades hablando acerca de literatura, qué es un escritor, qué es un poeta, qué es un editor, es la gente en la calle hablando de los libros que están leyendo. Y la próxima semana vamos a iniciar un ciclo dedicado a Armando Reverón y al arte latinoamericano. Y en esta búsqueda me topé con un precioso libro sobre Armando Reverón, ilustrado, ilustraciones de Dieter Grossberg, y escrito por Rafael Arraiz Luca. Rafael, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, con mucho gusto, Johnny, encantado. No es la primera vez que estoy con ustedes aquí en Cultura Mundis. Hace unos años creo que dimos un curso, me parece, Un sobre par de mujeres. cursos, y hace ya 2 años, Rafael, Así es, sí, señor. ya 2 años. Y Sí. bueno, Rafael, como te comentaba antes, en la literatura infantil no es un tema fácil, y la literatura infantil que toca el tema del arte y la historia de Venezuela, tampoco es un punto fácil de desarrollar. Y sin embargo tú, en este libro de Armando Reverón, que no solamente es su obra, Armando Reverón es una parte fundamental de la historia de Venezuela, este, es tu creación, y tengo entendido que incluso antes hay un libro anterior, ¿correcto? Sí, hay un libro anterior para niños que se llama La alegría de pintar, que lo hicimos en la Galería de Arte Nacional con motivo del centenario de Reverón, que se hizo una gran exposición en aquella oportunidad, Sí. una exposición muy completa, y se hizo este cuaderno para niños también, este catálogo, ¿no? Eso fue la primera vez que abordé el tema de Reverón y los niños. Y tiempo después, el editor de Plaico Editores, em, Rafael Suárez, y lo asesoraba en su colección de literatura infantil, María Elena Maggi, eh, me propusieron este trabajo junto con Dieter Grossberg. Dieter Correcto. es un excelente diseñador gráfico y un Ujú. ilustrador, y entonces trabajamos Dieter y yo un rato largo en ese libro. Ahora, aquí hay la figura de Reverón, el hecho de que la hayas tomado y la hayas llevado a un lenguaje infantil, a un lenguaje gráfico. No es poca cosa la figura de Armando Reverón. Aparte hay algo que te agradezco y que celebro, que es que en el libro no se toca por lo que muchos tienden a irse, que es por el tema del loco de Macuto. Reverón Así es es. mucho más allá que eso. Sí, claro. Reverón es el pionero del arte povera, del happening, del ensamblaje artístico, de la instalación, de la intervención, de la escultura textil, de la escultura móvil, más de 450 pinturas, 150 dibujos, decenas, aparte de las muñecas de trapo. Es una obra inmensa y es una luz en las Sí, artes plásticas del continente. sí. Yo te quería preguntar, Rafael, un poco para empezar esta conversación, Ok. Ujú. porque de una u otra manera lo que estás haciendo es contar la historia del siglo XX a través de un personaje tan magnífico a los niños. En el contexto de la historia de Venezuela, ¿qué significa Armando Reverón? Bueno, Reverón es un personaje con un poder simbólico importante porque es el hombre que se aparta
de Caracas, de la vida caraqueña, y se aísla en un rancho en Macuto. Cuando él construye el llamado Castillete en Macuto, Macuto hay muy pocas cosas. Está las 15 letras, que está muy cerca. El rancho estaba muy cerca, todo eso desapareció con el deslave, por supuesto. Claro. Pero el rancho estaba muy cerca de las 15 letras. Y él está siguiendo una sugerencia que le hace Nicolás Ferdinandov, que es un pintor ruso, aventurero, que pasa por Venezuela, pinta en Venezuela una buena parte de su obra, y que tenía un proyecto muy extraño de construir, de hacer un museo naval, es decir, un museo de sus obras en un barco, irse a recorrer el mundo con las obras y el barco. Era un tipo muy interesante, un poco tocado. Y Ferdinandov influyó mucho en Reverón, en el Reverón muy, muy joven. Y uno de los consejos centrales que dijo, que le dio y que Reverón comentó muchas veces, que lo había seguido al pie de la letra, era que tenía que apartarse. Tenía que apartarse para poder crear una obra. Tengo un tema aquí con los anteojos, ¿cuál es? Este es el mejor. Bueno, Que la tenía que, premisa de los impresionistas, ¿no? La premisa de la escuela de Barbizon, sí, salir de los talleres e irse salir de los talleres, a, irse a exactamente. pintar a pleno sol. Sí. Y entonces la madre, la señora Travieso Montilla, le regala ese terreno a él y él construye ese rancho como puede con su novia, que era Juanita Ríos, que era una lugareña. Correcto. Reverón y Juanita se conocen ahí en Macuto en un carnaval, porque Juanita estaba disfrazada de dominó y él estaba disfrazado de muerto. Y se conocen un día y no se separan nunca más. Ese día ella se fue a vivir con Reverón en el Castillete y fue su compañera eterna. Entonces, bueno, por ahí tienes un Reverón simbólico, es el hombre que se aparta, es el hombre que está buscando las raíces, lo elemental. En su personalidad hay una mezcla de cosas. Su formación es católica, como casi toda la gente de aquella época, y católica platónica, ¿no? Claro. Entonces tenía la idea de que había que separar la parte de arriba del cuerpo de la parte de abajo, porque la parte de abajo estaban las impurezas y la parte de arriba estaba el espíritu. El tema del dualismo platónico que Por introduce eso es San que él se Agustín, amarraba, ¿no? Por eso es que por se eso se amarraba. amarraba, para Ujú. separar esos dos mundos. Ese es el tema del dualismo platónico que introduce San Agustín en el pensamiento católico. Pero a la vez hay que decirlo, Reverón tenía episodios psicóticos graves, importantes, y mientras tenía episodios psicóticos, por supuesto que no pintaba. Es decir, la gente no pinta en esas condiciones porque a él esos episodios psicóticos lo postraban verdaderamente. Él pintaba cuando estaba bien y tenía periodos en los que estaba bien, y ahí era donde tenía todo este universo creativo y una capacidad de trabajo importante, ¿no? Lo otro es que Reverón, estoy tejiendo un símbolo, Reverón es el hombre que se aparta, pero Reverón no es un salvaje. Reverón es un hombre que estudia en la Academia San Fernando, en París, en Madrid, Madrid. y después se pasa un año, año y medio con Salustio González Rincones en París, y allá se pasa un año viendo obras. Es decir, él tiene una formación académica para la época muy sólida. Además, había estudiado en la Academia de Bellas Artes de Caracas. De Pero modo además que ujú, hay no un es punto, no es porque es un naif. sorprendente. No, para nada. Y hay un detalle que yo no conocía de su obra y es cómo él se alimenta de la obra de Sorolla. Mucho, sí. O sea, Y o sea que y el de tema Goya. Goya lo de, impresionó mucho también. y Renoir, Sí. eso es importante en su Entonces, base. sí, cómo no. Entonces, eh,
Bueno, eso es lo que está allí haciendo Reverón. Y después, mi relación con él, más allá de lo histórico, viene por mi abuelo. Mi abuelo, Domingo Luca, eh, fue una suerte de mecenas de los artistas. Alfredo Bulton, en su historia de la pintura en Venezuela, dice que el coleccionismo privado en Venezuela comenzó cuando mi abuelo, en el año 1919, le compró una obra a Manuel Cabré en una exposición que hizo Cabré en el viejísimo Ateneo de Caracas. No se acostumbraba que los pintores hicieran exposiciones y vendieran sus obras. Eso pasaba en París, pero aquí en Caracas no. Mi abuelo fue el primero que le compró una obra a Cabré y era muy amigo de todos los pintores porque le fascinaba ese tema. Mi abuelo era fotógrafo, además de empresario, y conoció mucho a Reverón, fue su amigo. Yo tengo fotos, unas cuantas fotos de Reverón con mi abuelo, con el mono Pancho, con Juanita, fotos allá en el Castillete. De modo que había una relación familiar con Reverón muy cercana. En mi casa, que yo recuerde, habían unas 4 obras de Reverón que heredamos de mi abuelo. Entonces, bueno, esas obras estaban allí. Yo crecí viéndolas. Mi mamá le fascinaba la figura de Reverón, tenía miles de anécdotas sobre Reverón. Por ejemplo, mi abuelo murió en 1935 y Reverón se presentó al entierro de mi abuelo Ah, caray. de, de paltó y corbata. Y mi mamá, que le tenía mucho cariño a Reverón, mi mamá era una niña, tenía 16 años, le pedía que se sentara. Por favor, Reverón, siéntate. Sabes que en esa época no existían las funerarias, ¿no? Los Ujú. entierros eran en las casas, ¿no? En las casas. En las casas. Entonces, mi mamá le pedía que se sentara y él le respondió invariablemente cuantas veces se lo pidió: mientras don Domingo esté acostado allí, yo no me puedo sentar. Era una cosa que termina siendo divertida, ¿no? Y además hermosa, pues, de que un señor Claro, que está acostado porque ha muerto, él no puede estar sino de pie, pues, en honor a ese claro, amigo de él. Son claro. historias, anécdotas bonitas, pues, que, Hermosas. que las cuento para explicar por qué me fui acercando al personaje desde niño, ¿no? Claro, que de una u otra manera te hablan de la relación en una época, la manera de comportarse, los modales, el respeto, la dedicación, que un momento había justamente en esa relación entre, que es lo que habla, además mencionas a Bolton, entre lo que podía ser el Sí, mecenas y el artista, en una relación muy directa, muy previa a las galerías, porque sí, cómo no. eso forma parte, porque justamente estás tocando el año, justamente el año 19, que tiene que ver además cuando tú dices que compra la obra, y es justamente el año donde hay unas fotos que se consiguen de Reverón en la Plaza Bolívar intentando vender sus obras, y Sí, es una obra además que viene del cierre del Círculo de Bellas Artes. O sea, estamos hablando, mira todo lo que coincide, Rafael, porque es la creación del Círculo de Bellas Artes, sí, el desalojo del Teatro Calcaño, donde estaban luego los artistas que después de que le cierran el Círculo de Bellas Artes, porque estaban pidiendo que por favor, previo a eso, ¿no? En la escuela que era presidida por Herrera Toro, que lo que querían eran clases nocturnas, que por favor tuvieran concursos para obtener pensiones, que les permitieran tener modelos en vivo. Y claro, Reverón tiene su modelo en vivo en Juanita, pero claro. justamente todo esto genera una cuestión bastante convulsa, y luego les cae la pandemia de la gripe española Sí, el 19. en el 19, donde Reverón entra uno de sus primeros, digamos, por decirlo de alguna manera, ideas obsesivas de que va a morir. Esta idea que él tenía Sí, aparte, que podía morir, que podía ser torpedeado por los alemanes,
de que podía ser una víctima de la gripe española, y él se va salvando como de todo esto, ¿no? Y tiene de hecho su primera crisis donde dicen que él se cura de la condena a muerte de la gripe española corriendo por un tiempo insólito para luego caer y bañarse en agua fría. Sí, es correcto. Allá en Macuto. En Macuto, en Sí, sí, Macuto. sí. Y una figura que para mí era desconocida y la descubrí ahorita con este homenaje que le vamos a hacer de Cristian Federico Vizque y el nacimiento del Museo Nacional en Venezuela. Ujú, O sea que correcto. él está atravesado todo esto. Ahora, Rafael, tú que tienes ese contacto, por, digamos, por línea familiar, ¿qué más te contaban? ¿Cuál era tu impresión de niño cuando en la casa tenías estas obras tan particulares? Porque para un niño ver un reverón, yo creo que hoy muy pocos niños pueden ver en sus casas un reverón. Ver un Sí. cabré, ver un reverón, ¿cómo mueve eso tu historia personal? Bueno, era muy curioso porque Reverón había hecho un retrato de mi abuelo y le había dicho, mi abuelo estaba en Macuto, imagínate el calor que hacía ahí, y estaba pues en lo que llamaban antes en mangas en camisa. Entonces Reverón no le pareció que aquello era suficientemente serio y le dijo que se pusiera el saco, pero mi abuelo no se lo puso el saco, sino que se lo puso como encima. Entonces Reverón aprovechó y lo pintó como que si mi abuelo tuviese una sotana, Ah, caray. porque era un saco negro, entonces como lo tenía puesto sobre los hombros Ujú. y el retrato de mi abuelo era como que si fuese un cura, que era también probablemente como Reverón lo veía, Como dentro si de, fuera un su, cura. dentro de sus episodios psicóticos, ¿no? Ajá. Probablemente veía al cura ahí simbolizado. En todo caso, así fue como lo pintó, con, ese, con esa capa como de cura, ¿no? Entonces, eso para mí era muy curioso en mi casa, ver ese cuadro, que ese era mi abuelo, pero parecía un cura. Era una cosa que de niño me llamaba la atención, por supuesto, con esta explicación que me dieron, pues aclaré el punto. Y después, cuando empecé a trabajar en la Galería de Arte Nacional, el año 80, yo tenía 21 años, bueno, por supuesto, me familiaricé todavía más con la obra de Reverón, porque en la galería habían algo así como 15 Reverones para aquel momento. Y después trabajando en la exposición del centenario, me acerqué todavía más y se me fue haciendo un personaje muy importante. Y además un pariente mío, Eduardo Marturet, vecino del Callejón Machado en el Paraíso, donde nosotros vivíamos hace muchos años. Yo creo que eso ha podido ser en el año 82, 83, así, estamos hablando de hace 40 años, me propuso que hiciéramos una obra conjunta, que yo escribiera poemas sobre Reverón y él iba a componer canciones para esos poemas. Y entonces la idea que él tenía era que presentáramos eso en el Museo de Sofía, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Yo recuerdo haber escrito unos primeros poemas y Eduardo escribió 3 o 4 canciones, pero pasaron cosas a lo largo de la vida de él y de la vida mía y ese proyecto quedó allí, no pasó nada. Y Yo no por tienes ahí ninguno de tengo, esos poemas ahí a mano para escucharlo. bueno, esos poemas se convirtieron en otros poemas Ok. que después los publiqué en un libro que se llama Reverón 25 poemas. Ahí está, que no es para niños, sino para adultos. Y las composiciones de Eduardo, pues las tengo por allí en un cassette, que no sé ni cómo diablos pudiera oírse eso, porque los cassettes ya no existen. Ajá. Pero en cualquier momento le pregunto a Eduardo si él salvó eso, seguramente es probable que lo haya salvado. Entonces el vínculo con Reverón estuvo siempre ahí presente por una parte o por otra, siempre estábamos, siempre la vida me iba acercando a él.
¿No tienes alguno de esos poemas que podamos? Sí, claro, espérate que los busco, un minuto. Porque aquí hay uno que conseguí en YouTube que se llama Eugenia. Aló. Fíjense que es muy interesante porque dentro de todo lo que tiene que ver la historia de Reverón y el impacto de Reverón en la historia venezolana, no solamente gira alrededor del nacimiento de la museología, toda una línea de trabajo que aún hasta hoy sigue siendo investigada, sino además todo lo que Reverón ha generado en una generación, en varias generaciones de artistas. Todavía hoy se estudia el trabajo de la luz de él, el trabajo de la luz que hizo en el periodo blanco y en el periodo sepia, y que estaba a la altura de lo que se estaba haciendo en ese momento en París e incluso en Madrid, comparándolo en muchas ocasiones con el trabajo de Sorolla. El hecho de que hoy en día sí está considerado entre los 5 artistas latinoamericanos que más han impactado en la historia del arte en toda la América Latina. Es una figura extraordinaria. Aquí Gisela Tello dice, dile que lee Eugenia, muy hermoso, es su hija. Ah, sí. Gisela, saludos Gisela. Bueno, Gisela es un personaje también Gisela es un personaje. Del Callejón Machado del Paraíso y es hermana de Eduardo Marturé y prima mía también. Somos primos, somos hijos de primos, somos nietos de primos hermanos o de primas hermanas en este caso. Mira, pues aquí están, sí, este es el libro de esos poemas, Reverón 25 poemas, creo que con esta pantalla que tengo Sí, no se puede ver. aquí yo lo tengo. Ah, bueno, Eh, tú lo tienes allí. Y Ajá. ahí en ese libro yo cuento esta historia con Eduardo Marturet y todas las cosas que fuimos haciendo. Si Mira, y tú me, aquí está mi ajá, abuelo, el cuadro del que te vengo hablando. ok. A ver. No sé si se ve, No, creo que no. no, se te mete el En la fondo ahí, pantalla, ¿no? el Sí. fondo de pantalla. Pero Si si tú lo quieres, tienes allí, está en la página 35. yo tengo aquí Eugenia, que dice, además de tener dispuesto para el Ah, ya. momento, Sí. para el momento de tu aparición, el viejo Claro, Moisés, ¿ah? pero ese poema no es reveroniano, el de Eugenia, ¿no? Nos saldríamos un poco del tema, digo yo, Bueno, ¿no? pero vamos, ¿cuál sería entonces el... Léelo tú, Mira, léelo, por favor, un poema de Reverón, ¿verdad? por favor. Sí. Vamos a Autorretrato con leer muñecas. cualquiera. Déjame ver cuál está Au- aquí. Autorretrato con muñecas tienes. Ajá, déjame buscarlo. Desnudo en el paisaje. Aquí está. Ajá. Aquí quien va a hablar es Reverón. Yo asumo la voz de él en el poema. Dice Reverón, yo quise ver más allá de lo que veían mis ojos. Me acompañan una mujer y un eco en el que puedo verme. Yo quise ver más allá y aquí estoy, de espaldas a las mujeres que hice y sin cesar absuelvo. ¿Esto de dónde me viene? De una cosa muy curiosa. En una oportunidad yo entrevisté a Vicente Gervasi y Vicente me contó una anécdota que está recogida en la entrevista, alucinante, y es lo siguiente. Vicente bajó un día a visitar a Reverón y se encontró con que Reverón estaba en un episodio psicótico. Entonces, Reverón le dijo, Vicente, tú eres Monseñor Pellín y yo soy el sacristán de la iglesia. Vamos a hacer una procesión porque todas estas mujeres que están aquí conmigo, se refería a las muñecas, son unas pecadoras y hay que absolverlas de sus pecados. Y yo Wow. quiero que tú, como Monseñor Pellín, oficies. Y entonces Vicente, que era un tipo genial y maravilloso, dijo, ok, perfecto, yo soy Monseñor Pellín.
y agarró y hicieron la procesión dentro del castillete. Entraron a aquel caney donde Reverón tenía las muñecas de trapo, todas tenían nombre y Reverón le fue diciendo a Vicente los pecados que ellas habían cometido. Me pareció una cosa tan extraordinaria porque era teatro, era un episodio de Fernando Pessoa, porque todas esas muñecas tenían nombre, tenían biografía, habían pecado de tal y tal manera. Todo eso me pareció a mí verdaderamente alucinante y le dije, Vicente, vamos a recoger esto y entonces publiqué esa entrevista con Gervasi. De ahí viene esta idea de que él que las están absolviendo de sus pecados a las muñecas, pues. Sí, pero además ahí hay algo que es hermoso y que tú estás recogiendo, porque es el tema de me acompañan una mujer y un eco. Hasta Sí. cierto punto, él es todas esas mujeres y hasta cierto punto es su propia historia y algo que nadie, yo no se lo he leído a nadie. ¿Qué hay en cada una de esas muñecas? ¿Son la Sí. madre? ¿Son qué? ¿Cómo se relaciona Juanita con esas muñecas? ¿Tienes Sí. algún dato de esto? Eh, Mira, sí está, yo creo que tú debes conocer los trabajos del doctor Báez Finol, que fue Sí, el que sí, sí, sí. vio a Ujú. Reverón en el sanatorio, el psiquiátrico, pero hay unos trabajos posteriores de Moisés Feldman, De Moisés Feldman. sí, un gran psiquiatra, ¿no? Sí. En los trabajos de Feldman, yo publiqué uno en la revista Imagen el año 85, donde él se metía más en profundidad en relación con este tema. Y después está el ensayo de Juan Liscano sobre el universo erótico de Reverón, ¿no? Ujú. Que era este erotismo imaginario, obviamente, que él vivía con las muñecas, pero desde la culpa cristiana, ¿no? Eran pecadoras que él absolvía. En medio de todo ese universo eh, católico en el que él había crecido, ¿no? Ujú. Em, de modo que más allá de ahí, quizás habría que recordar buena parte, hay un episodio en la infancia de él que para él fue muy duro, y es que, acuérdate que el padre de él era un hombre, lo que llamaban un disoluto, es Sí, decir, era un jugador, era drogadicto o alcohólico. No, las drogas que consumía, yo supongo que sería el opio, probablemente, pero no lo sé. ujú. Entonces, y la madre, era ludópata también, era adicto a las Sí, cartas. Entonces, la madre se tuvo que separar de él, pero en un periodo no quiso separarse de él, sino ver cómo lo asistía, cómo ayudaba, y mandaron a Reverón a Valencia, a casa de la familia Rodríguez Soca, es correcto. donde él vive 2 o 3 años en Valencia siendo un niño. Pero él es un niño que ha sido abandonado. Hay que ver lo que es un niño de 7, 6 años Sí, que lo manda a vivir a casa de unos primos lejanos en Valencia. Oye, eso es duro, ¿no? Muy duro. Y de ahí vienen buena parte, al parecer, de las heridas psicológicas de Reverón, muy probablemente. Pero en esta sí, materia el experto eres tú, no yo, sí. ¿no? Fíjate que, y sin embargo, tú tienes un poema en el mismo libro que yo quería saber si tiene que ver también con el tema de Reverón. Me imagino que sí, que es Desnudo en el paisaje. Sí, Y es un poema con un erotismo muy sutil, donde tú oh, escribes cuál paisaje, un cuerpo desnudo no admite compañía, no hay nada más allá de los relieves del vientre, del río de la entrepierna, de la dulce ensenada de la clavícula. ¿Cuál paisaje? El cuerpo está solo, detrás de un ramillete que oculta el lugar donde comienza el mundo. Este poema tuyo es hermosísimo. ¿De dónde viene, Rafael? bueno, de la contemplación de esta obra de Reverón de 1933, que es Juanita, ¿verdad? Juanita.
tapándose el pubis con un ramillete. Entonces, bueno, los poemas de este libro surgieron de la contemplación de la obra de Reverón. Es decir, yo me pasaba horas viendo las obras y hasta que aparecía un poema, ¿no? Un poema. Porque él titula el título al poema Desnudo en el paisaje. Y no hay paisaje, No, no hay paisaje. Entonces eso es lo que yo le pregunto, ¿cuál paisaje? Un cuerpo desnudo no admite compañía, no hay nada más allá de los relieves del vientre. Entonces, bueno, buena parte de estos poemas surgen de allí, de esta visión de la obra de Reverón, y mis poemas son como un diálogo con él, ¿no? Como un ahora es diálogo. interesante, hay un texto, una obra de él, que si mal no me equivoco se llama Luz de mi entramada, justamente. Correcto, sí. Y tú estás haciendo una observación sumamente interesante. ¿Cuál paisaje? Y Sí, probablemente el paisaje en él es la luz. sí, de acuerdo. Llega a tal nivel de abstracción Que no hay paisaje. que no hay paisaje. Sí, es la luz enceguecedora del trópico, ¿no? Bueno, del trópico caribeño, porque la luz allá abajo es todavía más incandescente que aquí que estamos a 800 metros, Sí, 900 metros, 1000 metros, dependiendo de dónde vivamos, ¿no? Pero allá sí, es la luz. es la luz y además eso se vincula también con una apreciación que hacías antes, el uso del blanco. Tú mencionabas a Goya, Sí. mencionábamos a Sorolla, y si hay algo que es difícil en la pintura es el trabajo con el blanco. Ujú. El trabajo con el blanco, al punto que muchas veces los artistas han llegado a tales riesgos, como por ejemplo Lucien Freud o Sí, Bacon. Lucien Freud, que al enterarse que el blanco era tóxico, mandó a comprar todo el blanco del mercado antes de que el gobierno se lo quitara, ¿no? imagínate, sí. Pero esto que tú estás señalando, este, Reverón, en el segundo periodo de él, va a llevar el blanco al extremo, o sea, va a tomar la enseñanza de Total, total, Sorolla, correcto, va a sí. llevar el Y a Sorolla, medida que él va avanzando hacia el periodo blanco, eh, cada vez es más introspectivo. Él está más metido en su tema, es la luz, el color, el blanco, la incandescencia. Él va como ensimismándose en sus temas, ¿no? Y sus temas son estos en la pintura: Pancho, Juanita, el rancho. Él va aislándose. Hay una anécdota que lo retrata perfecto. Está recogida también en un libro. En 1946 baja a visitarlo un viejo amigo de él de la juventud, que es Rómulo Betancourt. así, Sí, este claro. detalle no lo sabía, échame ese Sí, cuento. eran amigos. Y Ajá, entonces Rómulo toca la puerta del Castillete, estamos en el 46, Rómulo es el presidente de la República. sí. Toca la puerta del Castillete, entra, conversa con Reverón, lo recibe. Rómulo, ¿cuántos años? Abrazos y tal. Y se pone a conversar y Reverón estaba muy interesado en relación con lo que estaba haciendo Rómulo. Bueno, ¿y qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Y Rómulo le dice, bueno, estoy en Miraflores. Y Reverón le responde, te dieron un trabajo, qué bueno. Imagínate el mundo en el que estaba, ¿no? Estaba en otro mundo, ¿no? Hay Está en una otro mundo. anécdota, Ajá, estaba en por otro favor. mundo, hay otra anécdota parecida de una mujer que yo quise muchísimo, que fue Antonia Palacios. Antonia Claro, Palacios era una mujer maravillosa, una escritora sí. de primera, pero era una mujer también como Reverón, metida en su mundo. Antonia no veía televisión, no oía radio, leía el periódico
Y en un momento del año 1978, en diciembre del año 78, Osvaldo Trejo, que era su gran amigo, y fueron a hacer una diligencia en un edificio, se montan en el ascensor y en ese momento se está montando en el ascensor Luis Herrera Campins, Ajá. que acababa de ser electo presidente de la República, todavía no había asumido. Y Antonia, que era un poco sorda, Osvaldo le presentó a Luis Herrera Campins y ella entendió Luis Hernández Solís, no entendió Luis Herrera Campins. Y durante todo el viaje en el ascensor lo estuvo tratando como si fuese Luis Hernández Solís al presidente de la República. Por supuesto, Luis Herrera, que era un hombre inteligente y con sentido del humor, tomó esto como uno de los mejores cuentos que le había ocurrido en su vida, que Antonia Palacios, Premio Nacional de Literatura, no sabía quién era él. Tú tienes que escribir un libro con estas anécdotas, Rafa. Tú tienes que Bueno, hacerte un libro con esto. con Reverón y Betancourt pasó esto también. Y yo me imagino la cara, muchacho, pero te dieron un trabajo en Miraflores. Qué bueno, te dieron un trabajo en Miraflores. Sí. Menudo trabajo el que tenía Menudo Betancourt. trabajo. Sí. Mira, alguna otra anécdota, Rafael, de estas maravillosas que no se consiguen en ninguna parte. En ninguna parte. Bueno, mira, déjame ver si Es que recuerdo mientras la alguna piensas, otra. yo te voy a dar un tiempito para buscarla, porque me dejaste dando vueltas en la cabeza con el poema, ese poema tuyo que es hermosísimo. Todas las mujeres, de una u otra manera, eran Juanita, y Juanita era todas las mujeres. Y todos los monos eran Pancho. Y todos los monos eran Pancho, porque un Pancho mono se se moría moría y entonces, compraba otro mono y se llamaba y Pancho. también se llamaba Pancho. Y Pero Pancho nunca además, murió. Pancho Finalmente, él no murió nunca para él. no, y Juanita no murió nunca. Y él, de hecho, él va a retar a la mamá cuando la mamá la ve apareciendo con Juanita y le dice, no, no, esta es la mujer de mi vida, punto. Pero hay algo en ese universo donde estas imágenes se van multiplicando, un hombre que le tenía tanto miedo a la muerte, y estas imágenes no van a morir nunca y se van a hacer infinitas. Y aparte ese tema con el teatro que él tenía tan particular, Sí, porque él claro. vive en una escenografía, o sea, él escenifica su delirio, aparte inventa un piano, inventa las alas de murciélago, inventa un teléfono, o sea, todo era hecho por él, con alambre, con cartón. La jaula de pájaros, él tiene una jaula con puros pajaritos de cartón pintados adentro. Maravilloso. El teatro en él, como tú sabes perfectamente, es importantísimo. Importantísimo porque él estaba dentro de una obra de teatro donde él era un personaje importante, pero habían otros personajes, ¿no? Y la anécdota con Gervasi, donde él asigna a los personajes como un director. Tú eres Eso es Monseñor Pellún, tú eres Monseñor Pellín, yo soy el sacristán. Vamos a absolver estas pecadoras que están aquí. qué maravilla porque es poder escenificar el delirio, ¿no? Es escenificar el delirio. Es escenificar el delirio. Sí, Es escenificar el delirio. Hermosísimo. sí. Bueno, mira, estamos acercándonos a la hora de esta entrevista a Rafael Arraiz Luca. No, encantado, con Y, muchísimo gusto. y si alguien de ustedes, los que está aquí presente, quieren hacerle una pregunta o conversar con él, a Julieta, yo sé que estaba, Julieta Rabar, estás a chinga por hablar contigo. Vale. Entonces, Julieta, anímate. Entonces, bueno, los micrófonos están abiertos, ¿no? Creo que Gaby ya si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Rafael Arraiz. Bueno, No, Rafael. agradecerles a Johnny y a Rafael por esta gratísima conversación. La verdad que se le quita a uno el cansancio, provoca oírlos horas de horas conversar. Me gustó muchísimo y sobre todo cómo tomaste
todos sus episodios psicóticos, o sea, como algo que es parte de su vida, Sí. no una estigmatización, No, sino para nada, momentos, para nada. episodios. Eso Son, me encantó cómo son lo tomaste. episodios, sí, Así sí, es, sí. Son dentro de un episodios, continuum de porque una vida y lo que ocurre. Muchísimas gracias, Rafael. no, encantado. ¿Quién hablaba que no sé qué? No, no. Julieta Raval. Julieta, Julieta, ay, Julieta, querida, un abrazo además. Sí, no, igual. encantado, encantado. Mira, yo creo que pues esa perspectiva desdramatizadora de los hechos ayuda también. Fíjense que los que están aquí en Caracas, no sé si son muchos o pocos, el sábado fui a ver una obra de teatro de Javier Vidal que se llama Madres. Es la desdramatización de algo que pudiese ser leído como una tragedia y él hace una comedia con eso. Y muy buena, pero extraordinaria comedia. Fíjense lo que es el argumento. Un padre y una madre que tienen una hija. El padre se convierte en mujer y el padre ahora que es mujer tiene una novia. Entonces viven el padre que ahora es mujer, la novia, la madre biológica y la hija. Y ahí todo fluye de lo más bien. Hay conflictos, como tenemos todos los seres humanos, pero puedes hacer de esto una comedia. Eso fue lo que me pareció notable de lo que logra Javier allí en ese texto. Hace una comedia con una situación completamente eh, conflictiva, pero que por otro lado, va a ser cada vez más frecuente. Mira, Rafael, Elio Salcedo te hace Sí, dos preguntas bien interesantes para conocer tu opinión. La sí. primera es una informativa. ¿Queda algo de la residencia de Reverón en Macuto actual? Y No, la fíjate, segunda, lo único que queda, estaba el Castillete, Helio, y al lado del Castillete se había construido un edificio que era propiamente el Museo de los Objetos. ujú, Ese edificio tenía 3 pisos. Hoy en día se ve el último piso, porque los 2 pisos quedaron sepultados por el sí, deslave, al igual que el Castillete. En relación con las películas de Reverón, mira, las películas de Reverón, está la de Edgar Anzola, está la de Roberto Luca, un tío abuelo mío, está la de Margot Benacerraf, y la más reciente a la que tú te refieres es la de Diego Rísquez, cuya interpretación de Reverón es de Luigi Sciamana. Todas son muy interesantes. Por supuesto, las 3 primeras son documentales, son testimoniales donde Reverón sale. En la de Rísquez es una ficción sobre la vida de Reverón. Diego estuvo también obsesionado toda su vida con el personaje, porque Reverón es una suerte es como nuestro Gauguin, digamos así, sí, nuestro Gauguin. Sí. sí. Bueno, Rafael, no me queda más que agradecerte este Encantado, con encuentro muchísimo contigo, gusto. con todos ustedes. ¿Dónde se puede conseguir hoy en día el libro tuyo con... Mira, lo he visto en Cálatos, Ok, lo he visto en la librería del Banco del Libro, que es una librería para niños, y lo he visto en el Buscón. perfecto. Ya saben, si lo quieren ver, vale la pena. Es un regalo para niños maravilloso, entre tantas X que hoy en día para regalar a niños, y esto es un libro de verdad que hermosísimo para poder ofrecer. Al Rafael, no me queda más que darte las gracias A ti, y, Johnny. y a todos invitarlos para la próxima semana. Vamos a ver el ciclo arte latinoamericano, que van a ser 2 clases de Armando Reverón
luego Leonor Fini, después Guayasamín y cerramos con Botero. Entonces, Qué bien, qué bien. los que quieran, ahí está la página de Cultura Mundis, bienvenidos. Y Rafael, esperamos volver a tener el honor de tenerte nuevamente con nosotros. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos por la atención y la participación. Vale, hasta luego, Gracias. buenas noches. Hasta luego.